Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, domingo a las 8:45. Hoy es el 24 de mayo, es un gusto estar con ustedes. Tenemos mucho de qué conversar, ya lo sabe usted. Los fines de semana, incluso en Guatemala, se produce tanta noticia que pues nosotros no tenemos más que volver a llenar nuestra agenda de temas, si no absolutamente nuevos, muy recientes que discutir, que tratar y que presentarle a usted para tratar de comprender desde diferentes ángulos lo que se desarrolla en nuestro país. Le doy rápidamente la bienvenida a mis compañeros de panel en esta noche a las 8:45. Carmen Ortiz, bienvenida. Juan Luis, buenas noches. Pablo Hurtado, bienvenida. Buenas noches, bienvenidos. Don Philip Chicola, bienvenido también. Buenas noches. Hoy debo explicarle a nuestra audiencia, tenemos dos bajas y dos sustituciones. Carmen y Philip se encuentran con nosotros ante la ausencia de Claudia Méndez Arriaza, quien hace un interinato en un diario de Los Ángeles y está muy próxima ya a volver a Canal Antigua y a la revista Contrapoder para poner en práctica esos nuevos conocimientos que trae, sobre todo orientados hacia el mundo digital. Y don Pedro Trujillo se encuentra, ha tomado unos días de descanso, pues debido a celebraciones propias de su familia, y Philip lo está sustituyendo el día de hoy. La banca derecha y la banca izquierda. Banca derecha y banca izquierda. Muy bien, vamos a arrancar de inmediato con la primera discusión de esta noche, que tiene que ver con el desarrollo el día de ayer, por sexta vez, de una manifestación en día sábado en contra del gobierno de la República, del sistema político, y que de nuevo ha vuelto a llamar a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. ¿Es una renuncia o es una solicitud de denuncia? En esta ocasión la manifestación fue bastante más pequeña de la que se pudo observar el pasado 16 de mayo, pero es que recuerde usted que es con una periodicidad de aproximadamente cada 2 semanas que se está haciendo la convocatoria en grande. Es para el 30 de mayo que se prevé la siguiente manifestación de gran convocatoria, el próximo sábado. Pero la solicitud de renuncia de Otto Pérez Molina es el tema que a mí me parece que deberíamos arrancar discutiendo en esta ocasión, y déjenme plantearlo de esta manera. Hay dos posiciones claras al respecto. Por un lado, está quienes demandan la renuncia de Otto Pérez Molina y de alguna manera la suspensión de las elecciones o el desarrollo de elecciones en condiciones distintas a las que se va a desarrollar el proceso hasta este momento, dentro de una pretendida normalidad en el sistema legal constitucional guatemalteco. Por el otro lado está quienes piensan que no debe producirse ni la renuncia del presidente Pérez Molina, ni la suspensión de las elecciones. Yo empiezo a ver, por ejemplo, que el sector privado organizado se inclina porque el presidente Pérez Molina permanezca en su puesto, que el presidente Pérez Molina permanezca en su posición. Veo también que la Embajada de Estados Unidos, si no está diciendo expresamente que el presidente debe permanecer en su puesto, de manera discreta se expresa respecto a que el presidente está bien en ese puesto, no debería ser sustituido, y que en todo caso ellos creen que el régimen constitucional guatemalteco debe seguir adelante. Me parece a mí que del lado de quienes se oponen también a que haya algún tipo de alteración, se encuentran, por ejemplo, los aliados del partido líder. El partido cuyo candidato es Manuel Valdición, quien encabeza las encuestas de intención de voto para las elecciones del 6 de septiembre. En términos generales, ellos suelen decir, a mí mismo me lo han dicho hoy por la tarde, que tanto el sector privado como la Embajada de Estados Unidos coinciden en que deben desarrollarse las elecciones, y empiezan a mandar un mensaje a aquellos que se muestran críticos del señor Valdición y del partido líder respecto de que hay que entender que el señor Valdición no va a poder gobernar tan a sus anchas como habría pretendido antes de que iniciara el proceso de protestas, una vez descubierta la corrupción a gran escala, o más bien formalizada o constatada formalmente la corrupción a gran escala en el gobierno de Otto Pérez Molina. Esas son las dos posiciones que se plantean en este momento: renuncia o no renuncia. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo la pregunta que más me han hecho en los últimos días, gente que está ávida de información y que sigue las noticias de cerca, es eso: ¿renuncia o no renuncia Otto Pérez Molina? Y hasta finales de esta semana, hasta finales del viernes, lo que parecía es que el presidente está determinado en terminar su mandato hasta el 14 de enero, que hay un grupo de apoyo adentro del gobierno que está dispuesto a no dejarle en este barco hundido y llevarlo, si es necesario, en hombros hasta que entregue la presidencia. Vemos
también, al menos que el sector privado públicamente, al contrario de lo que hizo con Roxana Valdetti, no ha pedido su renuncia, no se ha sumado a esas demandas de la sociedad civil manifestadas en las protestas. Y por otro lado, tampoco hemos visto públicamente que el gobierno de Estados Unidos esté con presiones, como por ejemplo la cancelación de visas antes de que Roxana Valdetti renunciara. En este caso podemos inferir que el gobierno de Estados Unidos está respaldando que Otto Pérez Molina se quede. Sin embargo, la salida de 5 ministros recientemente, que el presidente es obvio que tuvo las presiones para que ellos salieran, y la posible renuncia de más funcionarios del gobierno y la inminente revelación de otro caso de corrupción en la Policía Nacional Civil y las protestas que vienen el 30, seguramente van a hacer que este escenario, si no se confirma, tenga replanteamientos. De momento yo pienso que el presidente se queda, pero aquí el escenario está cambiando todas las semanas y yo no podría asegurar que sea el mismo que se sostenga hasta el 30 de mayo. Mira, yo creo que lo que hace falta, y lo he mencionado varias veces, es un análisis de cuáles son los riesgos de cada uno de esos escenarios. Que se quede o que se vaya. Que se quede o que se vaya. Es decir, yo creo que la emotividad de los primeros días tendría que ir cesando y tendríamos que pensar con la cabeza fría y decir, bueno, si no se va, ¿qué es lo que sucede? Yo entiendo por la dinámica de las demandas, por los discursos de algunos sectores, que precisamente lo que la gente quiere es que no haya impunidad y el temor es que él termine su mandato y que después de eso pase al Parlacén y que ya no pueda enfrentar a la justicia. Ahí hay dos temas que habría que considerar, es que hay 2 resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, una en donde dice que los diputados al Parlacén no tienen derecho a la inmunidad y otra que dice que sí, que podría retomarse precisamente para develar cualquier duda alrededor de esta situación. Pero efectivamente, si el presidente se va, no sería más el riesgo de lo que pudiera suceder. Yo puedo entender, y se lo decía alguien esta semana, que esto es como cuando uno va a un médico porque tienes una enfermedad, un padecimiento, y vas porque algo te duele, y el médico te dice, mire, usted necesita un tratamiento y esto va a durar 2 meses. Pero si a ti te duele, tú le dices, yo quiero algo que ahorita alivie mi dolor y estoy consciente de que necesito un tratamiento. El alivio a ese dolor, en este caso por analogía, sería la renuncia del presidente y de la vicepresidente, que esa pues ya se concretó. Pero no estamos llegando al fondo del asunto, con lo cual yo creo que sí tendríamos que pensar con la mente fría y ver si no sería peor un vacío constitucional, si efectivamente el vicepresidente puede asumir el rol de liderazgo que esta coyuntura demanda, o no estaríamos abriendo las puertas y la posibilidad para que siempre algún grupo de aprovechados pues se puedan tomar ventaja de esta situación y que entonces podamos vernos más bien perjudicados en lugar de salir de la crisis actual. Aquí, bueno, lo que estamos viendo, creo que hay diversas ramas del mundo de la ciencia política que estudian cómo evolucionan los procesos de movilización social. Y siempre en los procesos de movilización social hay un objetivo primario. En el caso guatemalteco, ese objetivo primario fue la caída de Roxana Valdetti. Después de que se cumple el objetivo primario, es una norma y se puede ver en la Revolución Francesa, en la americana, en la mexicana y en la guatemalteca del 44. Después de que se da ese primer objetivo primario, hay una fisura del movimiento entre actores radicales y actores moderados. Hoy estamos viendo dentro del mapa de actores una línea radical, que es la que dice no elecciones, reforma constitucional, asamblea constituyente, borrón y cuenta nueva y que se vayan todos. Hay una línea un poco menos radical que dice que se vaya el presidente y hagamos reformas. Y hay una línea más moderada que dice que se quede el presidente y vámonos por un camino reformista. ¿Dónde está más o menos el carácter diferenciador de hacia dónde se pueden ir moviendo los escenarios? Primero, yo creo que un problema que ha habido a lo largo de esta crisis es que Otto Pérez reacciona con 2 semanas de retraso. Porque van diferido. Ajá, y él, después de la salida de la vicepresidente, él debió haber reconocido el momento crítico en el que se encontraba y plantear una agenda de reencauce institucional. Y esa agenda de reencauce institucional, el primer punto era la elección, la designación del nuevo vicepresidente, la depuración de gabinete, medidas anticorrupción y una agenda de reformas.
Entonces, eso sería como enviar el mensaje de decir, miren, sí, reconozco que las cosas hasta hoy van mal, yo quiero reencauzar el proceso. Yo no sé hasta qué punto él todavía tenga la legitimidad y el liderazgo para hacerlo. Entonces, eso me lleva a plantear el primer escenario, que es que el presidente se quede. Si el presidente se quede, yo veo dos avenidas. Una primera avenida en la que él asume el liderazgo, convoque a una especie de instancia nacional de consenso, en donde diferentes actores se sumen a una especie de pacto de gobernabilidad, y que, apalancado en la oxigenación que pudo haber generado la depuración del gabinete y la elección de Maldonado, él inicia un proceso de reencauce con una serie de reformas institucionales acompañada por esa instancia de consenso. La segunda avenida del escenario que el presidente se quede, como la veo, es que ya sea que esa instancia de consenso se le caiga, que Maldonado no tenga el liderazgo para oxigenar al gobierno, y que entonces tengamos un presidente sin credibilidad, sin legitimidad, y que básicamente trate de llevar la nave en piloto automático de aquí en enero. ¿Cuál es lo complicado de ese escenario? Que básicamente tener un gobierno que no gobierna en el marco de un proceso electoral, creo que hay una serie de materializaciones y de decisiones que se tienen que ir tomando, que si existe ese vacío real de poder se vuelve complicado. Si el presidente renuncia, también hay dos avenidas. La primera avenida es si Maldonado tiene entonces el liderazgo y sobre todo si va a tener la capacidad de administrar la cosa pública con un equipo que no es de él. Porque es que también no le podemos pedir a Maldonado que haga milagros cuando él voltea a ver y lo primero que tiene la vicepresidencia es el equipo de Roxana Valdetti. No solo la cosa pública, administrar la crisis. Y administrar la crisis con una serie de instituciones que no tienen a su gente, que tienen gente del gobierno, mucha de la cual ha sido señalada. Entonces, esa creo yo que es la interrogante. Y segundo, es quién sería entonces el que se sumaría a llenar el vacío o a entrar de vicepresidente y al corrimiento de Maldonado. El tercer escenario, que no hay escenario legal, es lo que piden algunos actores, de decir, somatemos la mesa y hagamos borrón y cuenta nueva. Eso implicaría una ruptura institucional. Y la ruptura institucional creo que se podría desencadenar por varios caminos, si las manifestaciones se arrecian, si el Ejecutivo se sigue desgastando derivado de nuevos casos de corrupción. Pero como les digo, ya ese escenario a mí me parece sumamente complejo, incluso de visualizar, porque en cualquier alternativa implica romper el orden constitucional y eso ya abre una serie de escenarios. Yo entiendo los escenarios que está planteando Philippe, pero yo quisiera simplificarlo todavía más. Yo creo que el riesgo fundamental en el país, más allá de si se va o no se va el presidente, más allá de si se rompe o no se rompe este marco constitucional, que perdónenme, pero para ambas posiciones puede haber argumentos sólidos y bastante legítimos. Yo pienso que más allá de eso, en términos generales, el riesgo es que todo este movimiento de rechazo que se ha generado, aunque solo fuera en un pequeño segmento de la población nacional, se encontrara sin más respuesta que la renuncia de Roxana Valdetti y la serie de procesos legales que la CICIG y el Ministerio Público han iniciado ante la ley. Me parece que eso es una respuesta demasiado estrecha, demasiado breve y demasiado insatisfactoria para el movimiento que se está desarrollando en el país. Estoy de acuerdo con Philippe en que ya sea que se quede o no se quede el presidente, aquí lo que tendría que verse es una materialización de un cambio para que las condiciones no sean las mismas que ha vivido el país durante mucho tiempo. Y yo puedo hacer rápidamente enumerar unos cuantos elementos. Señores, no son unas elecciones democráticas aquellas a las que va el país con 2 o 3 partidos, o en este caso básicamente uno, que es el que se está quedando en la contienda en esas circunstancias, con gran ventaja frente a los competidores, una ventaja que no es democrática, sobre todo porque su dinero proviene de fondos públicos para desarrollar, a menos que Alejandro Sinibaldi salga de nuevo a ser candidato y entonces pueda también asegurarse que hay otro segundo candidato con gran cantidad de fondos públicos o provenientes de la corrupción que esté haciendo esa campaña. Me parece a mí que eso marca una desigualdad absoluta con respecto a los demás. Perdonen, pero la existencia de la preferencia del monopolio de televisión abierta a favor de un candidato o de 2 candidatos también marca unas decisiones que son absolutamente antidemocráticas. Por el otro lado, la persistencia de una ley de compras y contrataciones que permite falsear
o integrar como mejor se le dé a uno la gana, con choferes o con secretarias o con ujieres o con lo que usted quiera. Las juntas calificadoras y las juntas que asignan, que terminan asignando las licitaciones y los concursos que se sacan para compras y contrataciones en el Estado, es que eso es absolutamente falseable. A mí me parece que si no hay modificaciones reales y si no se ofrece un resultado de este movimiento que se ha generado a partir de que se descubre la red político-mafiosa en las aduanas, realmente es indiferente si el presidente se queda o se va. No hay satisfacción y lo que estamos defendiendo es un status quo. Yo puedo entender que al sector privado organizado le dé ansiedad la idea de un salto al vacío o un rompimiento constitucional. Eso lo entiendo perfectamente porque uno no sabe quién podría ser el ganador y cuáles serían las normas que se establecerían, sobre todo ante la ausencia de un liderazgo alternativo legítimo en estas circunstancias. Pero también puedo entender en el gran riesgo de que simplemente se defienda este statu quo y lo que sigamos teniendo es la reproducción de más de lo mismo. Nadie quiere ver llegar a un gobierno en las mismas circunstancias en que llega el Partido Patriota a creer que se pueden repartir el presupuesto nacional y ganar plata en todos los negocios. Yo creo que ahí también el Tribunal Supremo Electoral puede ser una de las instituciones que de acuerdo a sus funciones y a sus competencias puede ayudar a regular esto que tú mencionabas y que yo insisto. El artículo número 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos permitiría cancelar aquel partido que sobrepase el techo de campaña. Y eso, vuelvo a insistir, no es algo que sea imposible de medir. ¿No? Con lo cual, hay funciones que competen a las instituciones. Claro, también hay que desarrollar otra serie de acciones más bien destinadas a poder crear redes de participación para que haya una buena redistribución del poder y que todos esos actores que ahorita tienen horizontes distintos puedan irse encontrando y trabajando en función de la gestión que se puede encontrar a los problemas que hacen identificado como comunes. Lo peor que puede pasar es que haya una fragmentación de esas necesidades y esas demandas. A ver, Paola, brevemente. El presupuesto estamos asumiendo que miren, a mí me interesan los escenarios que plantea Philippe, pero quisiera escucharlo desde otras voces, desde otros actores. Creo que lo que dice Carmen, de plantearnos escenarios y ver qué viene si sucede tal cosa, es bien importante, pero tomemos en cuenta algo que no hemos discutido hasta este momento de la crisis. Hemos hablado del factor político y el factor social. No hemos hablado del factor económico. El presupuesto del Estado en este momento está más desfinanciado que antes de la crisis. He hablado esta semana con 2 proveedores que les tienen facturas millonarias atrasadas, no hay suministros y la recaudación está caída, muchísimo más que antes de que se conociera de la estructura defraudadora. Ahí hay otros grandes negocios que destapar. Está desfinanciado. Imagínense qué pasa, un escenario como el de rompimiento institucional, donde no hay cabeza y estamos buscando liderazgos. La recaudación es lo primero que se cae. Las inversiones que estaban por entrar al país se suspenden. La operatividad del Estado quedaría aún peor que el año pasado cuando se estaban empezando a morir de hambre en los hospitales y por falta de insumos. Ese escenario del que hablaba hoy Philippe, por ejemplo, de lograr un acuerdo vía, digamos, 2 o 3 instancias, digamos, nacionales y consideradas balanceadas o sin una inclinación de parte como el Consejo Económico Social, el Foro Guatemala, alguna otra instancia. Yo lo veo que ya hoy está siendo torpedeado, por ejemplo, desde el peladero del periódico. Hoy vi un torpedeo en contra de esa acción. Es como que hay una corriente fuerte también, o presuntamente fuerte, que no quiere que haya una... Pero entonces, ¿qué queremos? Que se concrete una mejora en nuestra legislación o en nuestro modelo a partir de estas protestas, sino que quiere dar el salto al vacío. Para mí el torpedeo va a venir de otro lado, porque digamos que ahorita es relativamente fácil sacar una lista de los temas que se deben de reformar. Yo creo que hay un consenso de reforma electoral, servicio civil, compras y contrataciones, etcétera, etcétera. Pero cuando ya nos sentemos en la mesa a discutir los elementos clave de cada uno, ahí es donde yo ya veo que la cosa va a estar difícil ponernos de acuerdo. Para empezar, con el tema de financiamiento, hay una línea muy fuerte que propugna exclusivamente financiamiento público para los partidos políticos. Hay otra línea que dice, no, aquí lo que hay que hacer es dejar el privado con más controles. ¿Cómo juntar esas dos visiones encontradas? Ya hay por lo menos, ya salió una primera agenda de reforma institucional que creo que la planteó el consorcio, en la cual mencionaba la Ley de Desarrollo Rural como un tema de agenda. La Ley de Desarrollo Rural
contiene o hay una serie de elementos de la Ley de Desarrollo Rural que rompen cualquier pacto. Entonces vuelve un esfuerzo de reencauce institucional inviable porque automáticamente aísla un sector que dice, yo no creo en los conceptos que tienen esa ley. Entonces, a mí lo que me preocupa es qué capacidad tenemos como sociedad de sentarnos a la mesa y ponernos de acuerdo. No en la lista de leyes, porque eso es fácil. En los contenidos de las leyes que queremos empujar. Philip, tenemos que ir a la pausa comercial. Rápida ahí. Ya no alcanza, ¿Cómo hacemos para integrar corto. la agenda rural y la agenda urbana? Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.